La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Muy buenas, queridos amigos y amigas de Canal Málaga Televisión, una nueva cita con la cultura, en esta ocasión con letras mixtas aquí en la librería Luces, que a veces se me olvida decirlo, que estamos en nuestra casa, aquí en el centro de Málaga, en la librería Luces, y vamos a hablar de cultura. ¿De qué vamos a hablar de cultura? Pues hoy vamos a tener un tema un tanto específico y peculiar. La cultura, como muchas veces he dicho, es muy amplia y a mí me permite jugar a veces con conexiones con determinadas áreas o actividades que se hacen en la ciudad que son sorprendentes, pero que todas recalan en la cultura. Y hoy tengo conmigo a Óscar Rosa. Bienvenido, Óscar. Muchísimas gracias, muy buenas. ¿Por qué hago todo este preámbulo al hablar de ti? Porque me has llevado a través de tus propias investigaciones y de tus propios podcasts, que para mí son cultura, porque Claro. es cultura audiovisual, me ha llevado a un tema absolutamente apasionante, ¿no? El detectivesco. Claro. Cuéntame, ¿qué haces tú, Óscar? Yo me dedico a una profesión que me apasiona, que es la investigación privada, desde hace más de 25 años. Tengo una empresa, o tenemos una empresa, porque somos 5 socios, mi padre y mis 4 hermanos. Los 5 somos socios de una empresa de aquí de Málaga que se llama Iterita Consulting. Es una empresa especializada en fraude, pero a mí, además del mundo del cliente, el mundo del marketing y la comunicación, pues me apasiona la cultura. Entonces, creo que los detectives le debemos mucho a la cultura porque nos ha ayudado mucho a fomentar, a divulgar y a difundir lo que es nuestra profesión. El tema de los podcasts es algo que siempre me ha llamado la atención, pero me faltaba algo especial. Yo tenía muy claro más o menos que quería difundir y divulgar, un poco diferenciar entre lo que es el detective real del detective ficticio. Me gustan mucho los orígenes de nuestra profesión, que va muy ligado con la cultura. La cultura, lo que se llama novela negra, que le llamamos en España, empezaría a inicios de 1900, que coincide aproximadamente la misma fecha cuando empiezan los primeros despachos de detectives privados. Sabía que quería hablar de cierto tipo de personajes, sabía que quería hablar de el porqué, el origen de la lupa, el origen de la pipa, el origen de la gabardina, pero me faltaba algo especial, y lo que me faltaba era encontrar el técnico de sonido que me ayudara a decirme cómo tenía que grabarlo y a todo lo que yo tenía que contar, juntarlo de algún modo y hacer magia. Y eso lo conseguí hace 1 año y medio. Entonces, desde hace 1 año y medio, además de mi día a día, que es intenso porque es una empresa con muchos empleados y muchos clientes, intento gestionar mi tiempo para divulgar la profesión, o bien a través de artículos o conferencias que suelo hacer a nivel nacional o internacional, siempre hablando de lo que es detectivismo, que es la palabra de la que se suele hablar, pero saco tiempo para elaborar ese podcast que sale una vez al mes, que a mí me encanta, es como si fuera un niño pequeño que lo he visto o lo voy viendo crecer, y lo cierto es que cada mes pues va teniendo cada vez más éxito. Este momento de encuentro nuestro, de poder charlar sobre este tema, que me parece absolutamente apasionante e interesante, es decir, es una parcela de lo media, ¿no? de lo que es Sí, claro. hoy en día lo audiovisual, en el que estamos llevando el relato, la literatura, desde un aspecto de novela negra, como tú muy bien dices, a algo tan cómodo como que se pueda oír un podcast. Eso es. ¿Dónde podemos oír esos podcasts y cómo podemos tener acceso todos a esto que tú haces tan original desde Málaga? Pues hay que entrar en una página web, o bien puedes descargar una aplicación que se llama iVoox o iVoox, para los que sean un poco más exactos, ¿no? Y más técnicos en esto. Y solo tienen que buscar historias de detectives de verdad. He querido ponerle ese nombre porque realmente es eso, es historias de detectives de verdad. Son detectives que realmente existen, y lo que cuento son historias desde casos reales. Me voy, por ejemplo, cada mes me voy a un país distinto y cuento cómo es la profesión en ese país. Busco y me documento sobre un personaje histórico que se haya dedicado a la profesión de detective, con la condición que haya fallecido. Intento contactar con familiares, intento documentarme, buscar artículos, buscar anuncios, y intento buscar ese lado más humano de esa persona, como hacía uno de mis maestros a través de la radio, que era Juan Antonio Cebrián en La Rosa de los Vientos, dándole ese toque muy, muy humano.
Todo eso aproximadamente entre las 25 y 30 horas es lo que suelo tardar en documentar o en hacer el guión de ese programa, que me lleva esos 40 o 45 minutos. Es poco tiempo. Es poco tiempo para lo que se llega a escuchar. Me he impuesto yo mismo una norma, y es el tiempo. Y el tiempo es que no dure más de una hora. Yo, que soy oyente de podcast, el podcast, la maravilla que tiene es que tú lo puedes escuchar en cualquier momento. Tú vas en el coche y vas escuchando lo que te apetezca. Y tú has aparcado el coche, tú cortas el podcast y tú puedes continuar leyéndolo cuando por la tarde vayas a correr, cuando estés en casa tranquilo, relajado, o cuando estés en la cama, que para mí es el mejor momento para escuchar podcast. Pero sí intento, me puse en unos principios de los primeros programas que no durara más de 30 minutos, y ya me he ido alargando. Lo normal es que suele durar entre los 40 y 50 minutos, pero sí es cierto que el último, por ejemplo, dura exactamente, fíjate qué número mágico, 1 minuto, 11, es 1 hora, 11 minutos y 11 segundos. Es la cifra mágica, pero para mí ha sido una barbaridad, porque me he dedicado a un personaje histórico, que es la primera mujer con licencia oficial de detective en España, que falleció a inicios del año 2000, y me ha elaborado casi 20-25 minutos en elaborar todo lo que he conseguido encontrar de ella, ¿no? Esa cifra capicúa que tú nombras, que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, me lleva a hacerte una pregunta. ¿Qué fue antes? Porque para hacer podcast de esas características tienes que ser escritor, o por lo menos pretenderlo, porque eso requiere un guión, una estructura. No basta con que se graben 10 segundos de una locución, eso tiene una estructura obviamente guionizada, y eso da fruto a un relato audible, en este caso. Entonces, ¿qué fue antes? ¿El escritor o el hacedor de podcast? Pues mira, desde muy pequeñito, tengo 48 años. He cumplido este verano. Esta manía de que todos habléis de edad en mi programa, dejad de hablar. Todos presumiendo de su edad. Es un inciso divertido, porque todos estáis empeñados en recordarme que tengo 48 años. ¿Tú también? Sí, yo también. Tú te conservas mucho mejor que yo, ¿eh? Sí, claro. Muchas gracias por la captatio. Bueno, perdona que te interrumpa. Desde los 13, 14 años siempre me ha gustado escribir. Empezó con microrelatos, empezó con cuentos. A esto le tengo que sumar que cuando empecé a ser adolescente, la radio me encanta. Somos de una generación que somos bebedores de radio. Y reconozco que cuando iba en el coche yo mismo hacía desconexiones. Me ponía música, yo presentaba, pero yo solo, siempre yo solo. Me gustaba mucho incluso el hacer llamadas, como un programa que yo escuchaba que se llamaba La Jungla, pues hacía llamadas un poco así en plan de broma. Si sumas todo eso, sumas que desde hace 9 años he estado investigando para sacar uno de los pocos libros de ensayo que hay sobre nuestra profesión. Empecé exactamente hace 9 años, el libro, ese manuscrito ya está terminado, está ahora mismo en un proceso que es de editorial, que ojalá salga publicado en diciembre, enero, febrero, y sobre todo eso empezó a conocer todo un mundo entero que antes yo no conocía. O sea, yo ya sabía que la profesión me encantaba. Soy pasional para lo bueno y para lo malo, pero sabía que mi profesión me encantaba. Pero durante esos 9 años que he estado documentándome, pues he descubierto muchas cosas de la profesión que yo quería transmitirlas de algún modo. Y eso es lo que me lleva a darle forma y el cómo contarlo. Sí es cierto que es muy distinto el contar algo para que tú lo puedas leer de contarlo de manera que a la gente lo pueda escuchar. De hecho, los primeros programas me baso en documentación que yo ya tengo escrita para ese libro. Pero es que no es ponerte a leer. No, es totalmente distinto. Tengo que contarlo de un modo, entonces todo tiene como un repaso y lo cuento como si a mí me gustara que me lo contaran. Con una forma de hablar muy especial, que intento no ser monótono con la voz, intento darle ese toque que creo que es el que el oyente quiere. Y lo cierto es que el programa, si aproximadamente en España somos unos 1000 detectives, yo creo que ahora mismo la cifra estaríamos ahí, que es una cifra muy pequeña si la ponemos en proporción con otros países del mundo española, y con la población que tenemos, el programa va camino de las 20.000 descargas. Luego estoy consiguiendo que el podcast lo esté escuchando no solamente de detectives privados en España, sino de detectives privados fuera de España que hablan español, pero luego mucho amante de novela negra y novela policial. Date cuenta que a nivel de libros, a nivel de series, a nivel de películas, todo lo que sea tema de asesinatos, tema policial, tema de novela negra, está en el top. Sí. Lo cierto es que, claro, la primera te la encuentras en la frente. Y es que el detective privado en España no puede investigar asesinatos. No podemos investigar un delito público. Nosotros investigamos delitos privados,
el cliente tiene que tener interés legítimo. Es decir, no, muchísimas veces tenemos que decirle a un cliente, Eso no se esto puede no hacer. puedo hacerlo. Claro. Muchísimas veces, porque tiene que haber una justificación legal para que él pueda pedir la investigación. Bueno, afortunadamente estamos en un Estado de Derecho y están Exacto, las leyes. es esto. Las leyes ¿Qué nos protegen es lo que te a todos. ocurre? Y hay un derecho, por ejemplo, a la intimidad y un derecho al honor. Es decir, Claro. no me puedo meter dentro de una habitación para investigar, por ejemplo, una infidelidad. Claro. Es uno de los casos que he contado en el último Podcast. episodio. Es un despacho de detectives nórdico nos contrata para hacer una investigación de infidelidad. Sí cuento que esta no es una especialidad. Nosotros no hacemos ese tipo de servicios. Lo que ocurre es que si te lo pide un cliente importante que es cliente de otro tipo de servicio, pues lo llegamos a hacer. Entonces era la mujer del director general de un gran cliente de ellos, que era dentista, ella, nórdica. Sospecha que está con otro detective nórdico. Los dos van a ir a Barcelona a un congreso mundial de detectives privados. Pues el cliente piensa, si van a estar fuera de su país, se van a ir a Barcelona Se a un van a congreso, los divertir dos un van a estar poco. juntos, los dos. Bueno, pues un detective privado lo enviamos a Barcelona, se inscribe como dentista, se camufla entre todos los dentistas y no se separa de ellas, como una sombra, no se separa de ellas. Pero nosotros solamente, ¿qué podemos hacer? Es observar, nada más. O sea, yo no, que la habitación estaba una al lado de la otra, sí, pero una vez que entran dentro de la habitación, yo no sé qué ocurre dentro de la habitación. Acaban las conferencias y durante las conferencias los dos son dos excelentes profesionales, con un compañero, con otro, pero se nota que hay química entre ellos, pero no hay nada que una fotografía pueda reflejar. ¿Qué ocurre? Ocurre que acaban las conferencias, entre ellos empiezan a hablar, se ríen, beben, bueno, en las terrazas, pero no hay nada. Y cuando el último día, son 4 días de congresos, el último día el detective está mirando las fotografías, observa que debajo de la mesa nota una cara Antoña con las manos. Empieza a ampliar todas las fotografías y en todas las fotografías que estaban en las terrazas, pues justo debajo de la mesa, las manos de ellas, que nadie se daba cuenta de esto, siempre había un juego de manos, algo cariñoso, pues es el modo más o menos que podemos demostrar que algo más o menos había. No hay una cara Antoña, no hay nada más, pero es por ponerte un ejemplo, ¿no? Todo esto lo cuentas en tus podcasts. Sí, todo esto lo Que cuento. vamos a recordar dónde podemos verlos, iVoox, oírlos. en iVoox.com, o puedes bajarte la aplicación de iVoox, que te la puedes bajar desde cualquier tipo de marca de móvil, y ponen historias de detectives de verdad, y ahí lo tienes. Y Óscar, ya para terminar, porque Letras Mixtas tienen un espacio concreto y como sabes, es intenso, pero tenemos que hablar en un tiempo delimitado de literatura y en este caso de detectivismo. Te hago una pregunta muy concreta. ¿Qué es para ti más importante? Porque oyéndote, yo creo que la literatura, la cultura ocupa un espacio más importante que el detectivismo, porque gracias por la precisión, me gusta la palabra y la voy a usar. ¿El detectivismo o la literatura? ¿O la literatura y el detectivismo? ¿En qué orden lo pones en tu proyección profesional? Pues yo creo que están muy ligadas por cómo lo cuentas. Tú sabes que por la edad que tenemos no siempre somos los mismos. Entonces, sí te diría que hace 15 años lo más importante para mí era el detectivismo como profesión, y te diría que hoy en día barajaría, y el detectivismo como profesión es una empresa familiar y es la que me da los ingresos mensuales que necesito, pero lo que me apasiona y lo que alimenta mi alma es el podcast y es escribir ese libro que saldrá publicado, que es la primera parte de una trilogía. Que vendrás a contármelo. Por supuesto. Eso. Es la primera parte de una trilogía, pero realmente lo que me gusta o lo que me da es el beber ese alimento para el alma, pues es esto, es el escribir, es la cultura, es el podcast, que me encantaría que en vez de una vez al mes, pues fuera cada 15 días. Y hacer otro tipo de podcast. Tengo en mente, por ejemplo, hacer uno para niños, hecho por niños, que se llamará el Club Junior de Detectives. Me encantaría que el programa fuera no mayor, porque no tengo más tiempo, pero sí me gustaría interactuar con los oyentes, que pudieran enviar un audio a un WhatsApp y responderles en directo, hacer entrevistas, pero para eso tengo que hacer otro tipo de programa. Entonces necesito tiempo, que es la magia, ¿no? Es el gran problema que todos tenemos hoy en día. Muchísimas gracias por estar conmigo. Gracias a ti Muchísimas por gracias por invitarme, estar en Francisco. Letras Mixtas, por contarnos algo tan apasionante y absolutamente tan innovador que no habíamos contado nunca y que se hace desde Málaga, que esto es muy importante contarlo desde Canal Málaga Televisión. Sí. Así que estaremos muy pendientes de ti, oiremos tus podcasts y, por supuesto, cuando tengas ese ensayo en las manos, quiero que vengas a Letras Mixtas a contármelo. Por supuesto, muchas gracias por la invitación. Nada, ha sido un verdadero placer. Amigos, amigas, como cada semana, gracias por tanto cariño, gracias por este ratito de cultura aquí en Canal Málaga Televisión. Chao, gracias.